sonidos concretos, sonidos que pertenecen a nuestra lengua. Obviamente también la producción que compete o digamos todo el sistema que incluye a la producción de estos sonidos. Muy bien, son sonidos entonces de nuestra lengua, son sonidos del habla y sonidos de nuestra lengua. Por lo tanto, es muy interesante que usted deba saber y valorar. A ver, vamos a empezar entonces. Fonética y fonología. Primero empezamos haciendo la comparación entre lo que es fonética y fonología, para que no lo vayas a confundir. No es lo mismo. Parecen los dos, estudian los sonidos, pero no es lo mismo, ¿ya? A ver, empezamos entonces con la fonología. La fonología es parte de la gramática que estudia los sonidos ideales, los sonidos mentales, aquellos sonidos que pertenecen a la lengua, que están guardados en tu mente, nada más, ¿ya? Todavía no los puedes escuchar, no los puedes oír, son sonidos que están guardados en tu mente. De eso se encarga entonces la fonología. Ahora, por otro lado, la fonética estudia los sonidos articulados, aquel sonido que se articula a través del aparato fonador, es decir, sonidos acústicos, sonidos que sí puedes oír, que sí puedes escuchar, sonidos que podemos escuchar a través del habla, ¿ya? Entonces, nuevamente, fonologías estudia sonidos ideales mentales, la unidad de estudio de la fonología es el fonema, mientras que la fonética estudia sonidos acústicos, sonidos reales, sonidos que sí puedes escuchar. La unidad de estudio de la fonética es el fono. ¿Ya? No te vayas a olvidar, la unidad de estudio de la fonética es el fono. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, en el caso de la fonología, te dije que el objeto de estudio era el fonema. ¿Qué es el fonema? Básicamente son sonidos ideales, como te dije, sonidos mentales. Están guardados en tu mente. ¿Ya? Por ejemplo, la vocal A. Tú sabes cómo suena la vocal A. Cuando tú la escuchas, la oyes, puedes reconocer que dicho sonido corresponde a la vocal A. ¿Por qué? Porque el sonido está aprendido, lo tienes en tu mente. ¿Ya? Entonces, son sonidos ideales, sonidos mentales. Ahora, en el caso del castellano, los fonemas son en total 24, ¿ya? Son 24 fonemas segmentales. No olvides que los fonemas, ¿ya? Se dividen en fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes, mientras que los fonemas suprasegmentales se refiere al acento, la entonación, la tilde, ¿ya? Muy bien, dicho ello entonces, recuerda, son 24 fonemas segmentales, ¿ya? En total tenemos, en total tenemos 19 consonantes y 5 vocales. Luego dice, se da en el nivel de la lengua, se da en el nivel de la lengua, son sonidos que pertenecen a la lengua, no te vayas a olvidar, ¿ya? Sonidos que pertenecen a la lengua, ¿ya? Muy bien, sigo entonces. Después me dice que se representan entre barritas. Todos los fonemas tienen esa representación, ¿ya? Se representan entre fonemas. Y a veces eso pasa cuando llegas tarde. Te dije que solamente copiabas el título. Igual, cuando termine la clase, perdón, la explicación, la parte teórica, te voy a indicar qué cosas vas a copiar, ¿ya? Por ahora solamente era el título nada más. A ver, entonces decíamos que los fonemas se representan entre dos barritas oblicuas, ¿ya? Entre dos barritas oblicuas. Mientras que para el caso de los fonos, para el caso de los fonos, ¿ya? Para el caso de los fonos, decimos que es la realización de los fonemas, ¿de acuerdo? Los fonemas son sonidos que están guardados en tu mente. Cuando se realizan a través del habla, ¿ya? Se convierten en fonos. Por eso decimos que es la realización de los fonemas. Son ilimitados, ¿por qué? Porque no todos tenemos la misma forma de pronunciar, por ejemplo, la letra A, ¿no? Todos tenemos una forma distinta de pronunciar la letra A. ¿Sí? Algunos más altos, otros más bajos, otros más graves, otros un poquito de cadencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que son ilimitados. ¿No? Ahora, se da en el nivel del habla, como te dije, si el fonema se daba en el nivel de la lengua, en nuestra mente nada más, el fono se va a dar a nivel del habla, por eso es que lo puedes escuchar, lo puedes oír. En cambio, un fonema no puedes oírlo, ¿ya? Dice, se representa entre corchetes. Así es, los fonos, a diferencia de los fonemas, se representan entre corchetes, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. Ya sabemos la diferencia entre lo que es fonología y lo que es fonética, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Ahora tenemos
aquellos órganos sí, que intervienen en el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Es el conjunto o el sistema de producir el sonido, encargado de producir el sonido. Decía entonces, constituido por órganos que concretizan un sonido para ser escuchado. Son aquellos órganos que intervienen para producir el sonido que usted puede oír cuando habla, ¿ya? Así entonces tenemos los órganos de la respiración, los que intervienen en este aparato fonador. Son los pulmones, los bronquios, la tráquea, el diafragma, etcétera, ¿sí? Luego tenemos aquellos que encargados básicamente de producir el sonido. Recuerda que el sonido se produce con la intervención del aire, ¿ya? Por eso tenemos acá los órganos de la respiración. En cambio, hay otros que se encargan en sí de producir el sonido básicamente, ¿ya? Así tenemos las cuerdas vocales ayudados por la laringe y la epiglotis. A ver, y un tercer grupo o cúmulo de órganos tenemos las de articulación. Son los encargados de darle forma a los sonidos, ¿ah? Por ejemplo, son los encargados de darle forma del sonido M, del sonido N, P, B, etcétera, etcétera, ¿ya? Así tenemos entonces que la laringe, la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal son los encargados de darle forma a los sonidos. Así, por ejemplo, entonces tengo aquí un gráfico que te va a mostrar ¿dónde están dichos órganos? Los del aparato perdón, los órganos que intervienen en la respiración están aquí, los pulmones, la tráquea, etcétera, ¿no? Luego tenemos los encargados de producir el sonido en sí, que son las cuerdas vocales, la epiglotis, etcétera. Y más arriba tenemos entonces los encargados de modular el sonido, que son la cavidad bucal, incluida la lengua, y la cavidad nasal, ¿ya? Muy bien, entonces, son los órganos que aparecen, que pertenecen al aparato fonador, aquel encargado de producir el sonido, encargado de producir los fonos, ¿ya? No te olvides, los fonos. Ahora, acerca de los fonemas y grafemas, eso ya lo has visto el año pasado. El tema, el tema el tema, a ver, vuelvo a repetir, no copias nada, solamente el título te pedí, ¿ya? Decíamos entonces, el tema en tu libro te lo han dado no como fonética, fonología, básicamente, sino como te han dado en un principio la comparación de la fonética y la fonología, pero se han derivado un poquito ya hacia la fonética, es decir, a los sonidos reales, ¿ya? Por lo tanto, no es de gran importancia para este tema esta parte, la fonología, ya que se orienta un poquito más hacia la fonética el tema de tu libro, ¿de acuerdo? Igual te hago recordar rápidamente, tú sabes que el sonido B, esto de acá son fonemas, son sonidos mentales, y esto de acá son grafemas, representación gráfica de estos sonidos, ¿ya? Eso lo sabes de años pasados. Así, por ejemplo, para la representación del sonido B tengo dos formas. La escritura tengo la B y la V. La P no hay problema, la D, la F, la T no hay problema en todo caso, ¿ya? Muy bien. Nuevamente te estoy pidiendo que no copies nada, ¿ve? Hay que llegar temprano. Entonces, no decíamos, estos son sonidos mentales, esto es la representación a través de la escritura, ¿ya? Por ejemplo, teníamos entonces, te dije, al sonido elle lo representábamos de esta forma, ¿no? O de pronto y, siempre y cuando suene como y. La K, la C, sonido K, C, siempre y cuando suene como K. Lo mismo en la Che teníamos la C y su vergulillo, y así teníamos una serie de fonemas, en el caso de la Z, el fonema era teta, el símbolo teta, teníamos una serie de fonemas, ¿ya? Que se representaban de esta forma, ¿de acuerdo? Muy bien, decíamos entonces que tu tema se ha orientado más hacia la fonética, y es lo que vamos a ver. Mira, a ver, tema de fonética, son sonidos reales, sonidos que sí puedes oír, puedes escuchar, ¿ya? A ver, antes de pasar a la fonética, porque de aquí viene ya viene tu actividad. Quería completar algo aquí, en este caso. Observa bien. Mira a ver. En el caso de la fonética y fonología, me estoy olvidando de algo. Observa bien. En el caso del castellano peruano, ¿ya? Escucha bien, en el caso del castellano peruano, tenemos la clasificación de las vocales, ¿sí? Las vocales se clasifican según dónde se produce el sonido, ¿ya? Puede ser en la parte anterior, en la parte central o en la parte posterior de la cavidad bucal. O de pronto puede ser con la cavidad bucal cerrada o medianamente abierta y totalmente abierta, ¿ya? Así, por ejemplo, a ver, haga el intento y pronuncie la I. Te das cuenta que se forma en la parte delantera una pequeña recámara
donde se produce el sonido I. I modula el sonido I, por eso le llaman anterior. Lo mismo, IE, te das cuenta que se produce en la parte delantera, ¿no? Pero ya cuando tú dices A, entonces el sonido se produce en la mitad, ¿sí? En la parte central de la cavidad vocal. Y los posteriores, cuando usted pronuncia U, O, ¿sí? Entonces se forma una especie de espacio en la parte posterior de la cavidad vocal, donde se produce el sonido U, O, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta clasificación, en anteriores, centrales y posteriores. Ahora, también tienes la clasificación de cerradas, medias y abiertas. Cerradas es cuando tienes la cavidad bucal un poquito cerrada o las pronuncias con la cavidad bucal cerrada, medianamente cerrada. ¿Sí? Pronuncia, a ver, I, U. I, U, te vas a dar cuenta que la cavidad bucal no se abre del todo. Cuando pronuncias la E, O, un poquito se abre, ¿sí? Se abre un poquito más. Ya cuando pronuncias la vocal A, entonces sí, abres totalmente la cavidad bucal, dices A, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta clasificación. Otro de los puntos es acerca de las consonantes. En nuestro castellano, en el castellano peruano, ¿ya? Tenemos 22 consonantes, ¿de acuerdo? Más 5 vocales, en total nuestro abecedario tiene 27 letras, entre vocales y consonantes. A ver, ¿te has dado cuenta? Mira, acá está la B, C, D, F, G, H, no, perdón, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Dónde está la che? Ah, lo que pasa es que la che es un dígrafo y nuestro alfabeto no contempla la che. ¿Por qué? Porque la C ya está aquí, la H también ya está aquí, así es que no vale la pena volver a repetirlo. Lo mismo sucede con la doble L, ¿ya? No está aquí, es un dígrafo, ¿ya? Son consonantes que se representan a través de dos letras. Entonces, para esos casos, no contempla o no nos incluye nuestro alfabeto en el castellano peruano, ¿no? Entonces, recuerda, los dígrafos no se incluyen dentro del alfabeto. Es por eso que tenemos 27 elementos nada más en nuestro alfabeto, ¿ya? A ver, seguimos entonces. Respecto a lo que te iba a mencionar, ¿ya? Tu tema se ha orientado un poquito más hacia la fonética, hacia los sonidos reales, sonidos que sí puedes oír. Tienes aquí la clasificación de dichos sonidos, ¿de acuerdo? Tienes ahí clases de fonos, tienes consonánticos y vocálicos, eso es muy sencillo. Tienes aquí la clasificación de los fonos consonánticos, ¿sí? Por el punto de articulación, es decir, dónde se produce el sonido, se clasifican en bilabiales, bilabiales, mira, PBM. Cuando tú pronuncias, te das cuenta que ambos labios, superior e inferior, se tocan para producir la PBM, ¿sí? Por eso le llaman bilabiales. Labio dentales, se toca el labio inferior con los dientes de la parte superior, dices F, ¿ya? Te das cuenta. Todo es cuestión de lógica y practicar, nada más te vas a dar cuenta dónde se produce el sonido. Interdental, entre los dientes, feta, feta. O dental, TD, ¿ya? Toca la lengua con los dientes. Alveolares, en la zona delantera del paladar, SR, ¿sí? La punta de la lengua toca la parte delantera del paladar. Palatales, en medio del paladar, ¿sí? Tienes la ñ, y, che. Velar, en la parte posterior, si dices K, G, X, te das cuenta que la lengua debe levantarse un poquito hacia atrás para producir el sonido, ¿ya? A eso se refieren con esta clasificación. Luego tenemos por el modo de articulación, tenemos oclusivas, donde hay obstrucción de aire, ¿sí? De pronto explota, PBT, ¿sí? Se obstruye el aire para soltarlo de un golpe. Luego tienes las fricativas, las africadas, las nasales, donde el sonido se puede identificar fácilmente porque se producen a nivel de cavidad nasal. Tienes ahí la M, N, Ñ, suena un sonido o produce un sonido nasal. Luego tienes las laterales, que básicamente son L, L, ¿ya? Y las vibrantes, que es R y R, ¿de acuerdo? Luego tienes por la acción del velo del paladar, tiene los fondos del velo del paladar pegado a la faringe, y son sonidos orales, y si el velo del paladar está separado, serán fonos nasales. Así tienes, por ejemplo, los orales, que son P, T, K, B, D, G, F, X, ¿ya? Y Z, y así sucesivamente, luego tienes los nasales.
Luego tienes por la acción de las cuerdas vocales, si es que se usan las cuerdas vocales o no, si tienes sonido o no, tienes sonoros, si tienes sordos. Sordos es porque no producen sonido, a ver, produce la P, ¿no? Entonces, no suena, ¿verdad? Tienes que apoyarte en una vocal para que suene. En cambio, si pronuncias, por ejemplo, D, G, entonces sí tiene un sonido. A eso se refiere esta clasificación, ¿ya? Por la acción de las cuerdas vocales. Otra clasificación, bueno, tienes acá la clasificación de las vocales. Ya hemos visto ya eso en la anterior diapositiva. Muy bien, a eso entonces se refiere tu tema de fonología fonética, ¿ya? Fonología fonética. A diferencia del año pasado, ya no vas a representarlo entre barritas porque ahora se trata de fonos. Los fonos se representan entre corchetes, ¿ya? La clasificación es similar, parecida. A ver, vamos a seguir entonces ahora con lo que tenías que copiar. A ver, tienes aproximadamente 5 minutos no más para copiar esto de acá. Además del título, necesito que este cuadro comparativo aparezca en tu cuaderno. Espérate un momentito, este de acá no es. Este cuadrito comparativo aparezca en tu cuaderno, ¿ya? Acerca de la fonología y la fonética. A ver, 5 minutos entonces para indicarte las actividades. Rapidito. 5 minutos para que copies. Mejor, más sencillo, mira, a ver, ustedes tienen captura de pantalla, ¿sí? Pueden tomar fotos, pueden hacer captura de pantalla, ¿ya? Muy bien, entonces, captura de pantalla, ¿ya? Toma la captura de pantalla para que después lo pases a tu cuaderno, en esa hora de receso que vamos a tener. O de lo contrario, tómale una fotito para que lo pases tranquilamente, de manera ordenada y no estés apurándote haciéndolo como salga, ¿no? Como resulta. Para que lo hagas entonces ordenado, con colores, con regla, tómale una foto para que lo pases tranquilamente o toma tu captura de pantalla para que lo pases tranquilamente en la hora de receso, ¿ya? Muy bien, dicho ello entonces, ahora lo que vas a hacer en cuanto a tus actividades, ¿ya? En cuanto a tus actividades, ya le tomaste captura de pantalla, ya tomaste foto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tómale foto, tómale captura de pantalla. Lo que vas a hacer en cuanto a las actividades es lo siguiente, ¿ya? En cuanto a las actividades es lo siguiente. A ver, ¿qué vas a hacer en cuanto a tus actividades? Observa. A ver, por ahí alguien me quiere decir algo. A ver, decíamos entonces, dice, ya, este de acá, pues, el de la fonología fonética, este de acá debe estar en tu cuaderno, ¿ya? Después del título. Esta diapositiva, toda esta información debe estar en tu cuaderno, ¿ya? No te olvides. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora vamos a continuar con tus actividades. ¿Qué vas a hacer en cuanto a tus actividades? Ya le tomaste foto, ya tomaste captura de pantalla. Vamos a ver entonces en cuanto a tus actividades. Necesito que copies todo esto. Si tienes captura de pantalla, también lo hagas en este caso. Sobre las actividades, consta de lo siguiente. Desarrolle lo siguiente, dice. Diferencia entre fonemas segmentales y suprasegmentales. ¿Ya? Diferencia fonemas segmentales y suprasegmentales. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora, como punto número 2, a ver un momentito, aquí hay que cambiar, aquí hay un error. ¿Ya? Mientras cambio, tú vas copiando, tú que estás observando. Dice, diferencie fonemas segmentales y suprasegmentales. Más abajo en el punto 2 dice, según el punto de articulación, ¿ya? ¿Cuáles son los fonemas bilabiales? No son fonemas, son fonos, ¿de acuerdo? Son fonos, ¿ya? Usted lo cambia por fonos, como yo lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? En la pregunta número 3, iba copiándolo rápido para que nos alcance la hora. Según el modo de articulación, ¿cuáles son? Nuevamente, fonos, ¿de acuerdo? Son fonos, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos entonces la pregunta número 3. Número 4, mencione fonos, no fonemas, fonos, ¿ya? Mencione fonos vibrantes según el modo de articulación. Luego dice 5, según la resonancia, los fonos, nuevamente, los fonos, no son fonemas, los fonos, vas a poner aquí fonos, nasales son, ¿ya? Pregunta número 5. Número 6, según la acción de las cuerdas vocales, los fonos sordos, escucha bien, los fonos
sordos, no son fonemas, ¿ya? Son fonos. Los fonos sordos son, y escribes ahí la respuesta. La número 7 no la vas a trabajar, ¿ya? Esto de acá te voy a librar, te voy a excluir de esa pregunta. Entonces, tienes 6 preguntas para resolver después de lo que has copiado, después de los cuadros que has copiado, ¿ya? De resuelves esta actividad. Y en tu libro desarrollas la página 35 y 36. Vuelvo a repetir, en tu libro desarrollas las páginas 35 y 36. ¿Sí? Muy bien. Tómale foto entonces, si es que eres de los que demoran en copiar, tómale foto o de contrario, toma tu captura de pantalla para avanzar, ¿ya? Que nos gane el tiempo. A ver, alguien me estuvo hablando por aquí. Vamos a ver. Está un poquito lento. A ver, ¿qué dice? Ay. A ver, decíamos entonces, tómale foto para poder seguir, ¿ya? ¿Listo? Listo, muy bien. Nos vamos a quedar ahí entonces, nos vamos a quedar ahí entonces, ¿ya? Nos reunimos a las 4:30 en punto, por favor, en punto, ¿ya? En punto, para poder iniciar todos juntos la solución, el solucionario de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos hasta dentro de una. A ver, hay que relacionar los órganos de esta columna con los fonos que produce y poner algún ejemplo o algunos ejemplos en este espacio en blanco. Mira, a ver, observa la pizarrita. Ahí tienes por un lado los órganos y por otro los fonos, ¿ya? Vamos a relacionar, es muy sencillo, mira, a ver, observa. Tengo entonces, dice cavidad oral, ¿sí? Cavidad oral obviamente serán orales, coloco entonces el número 1 aquí, ¿ya? Coloco el número 1 aquí. Al costado, coloco ejemplos de fonos orales. Los fonos orales, según tu libro, ¿ya? Usted lo vio, usted lo estudió, también lo revisó para desarrollar este cuadrito, me imagino, ¿no? Entonces, los orales que hemos puesto como ejemplos, puedes haber puesto otros, yo he puesto la K, ¿ya? Y la T, además la K, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto PTK, ¿ya? PTK. No olvides que los fonos se representan de esta forma, ¿de acuerdo? Entre corchetes. Seguimos. Luego me dice cavidad nasal. Anasales. ¿Dónde están anasales? Coloco aquí número 2. ¿Ya? A ver, ejemplos de fonos nasales. Tenemos la M, ¿correcto? Tenemos la N y tengo la ñ. La ñ. ¿Listo? De esa forma, entonces, debo llenar mi cuadrito, ¿ya? Sigo. Me faltan los alveolos. El órgano es el alveolo. Debe ser entonces los que producen fonos alveolares, ¿ya? Alveolares, coloco ahí. Y los fonos alveolares son S, R o R también y la N, ¿ya? A ver, prosigo. Después me dan con los labios. En el caso de los labios, se usan para producir fonos labiales. Fonos labiales, ¿ya? En cuanto a los fonos labiales, tengo aquí la P, P, tengo también la B y la N, ¿ya? Yo elegí estos ejemplos. Imagino que tú elegiste otros, tal vez. Muy bien, seguimos. Después de los labiales viene el paladar. El paladar produce fonos palatales. Este de aquí. Coloco el número aquí, coloco mi ejemplo. En este caso yo elegí la Y, sonido Y y la Ch. ¿Ya? Sonido Y y Ch. Otro dice, después de paladar tengo los dientes. Dientes, ¿ya? Los dientes producen dos tipos. Producen los dentales, 6, y los interdentales, 6. Aquí va 2, ¿ya? A ver, por ejemplo, de los dentales yo elegí T y la D. ¿Listo? En el caso de los interdentales, elegí el sonido Z, ¿no? El sonido Z. Luego tengo, por último, el velo, que produce fonos velares, ¿ya? Fonos velares. Elegí estos ejemplos. Acá, la G y el sonido J. ¿De acuerdo? El sonido J. De esta manera, entonces, debiste completar tu cuadrito en este ejercicio, ¿ya? Muy bien, ahí tienes entonces en la pizarra, si no lo hiciste de esta forma, lo puedes copiar.
Vamos avanzando entonces ahora con las preguntas. Número 1 ya está resuelta. Aquellos que les gusta participar en el desarrollo de estas preguntas, escriben su respuesta a través del chat. ¿Ya? Yo los voy a leer. A ver, empezamos entonces, pregunta número 1 ya está resuelta. Vamos con la número 2. Dice, la estudia el sonido y acústico. ¿Qué pusieron ahí? Ajá, 12, muy bien, 12. ¿Sí? Fonología. La fonología estudia el sonido articulatorio y acústico. No, no puede ser la B, ¿ya? ¿Por qué no puede ser la B? Porque si estudia sonidos articulatorios y acústicos, o sea, los que puedo escuchar, entonces no corresponde a la fonología, corresponde a la fonética, ¿ya? Corresponde a la fonética. Por lo tanto, la respuesta, la número 2, está en la letra E. ¿De acuerdo? Se encuentra en la letra B. ¿Ya? Aquí, enanito entonces, para la número 2, número 3, dice, señala la alternativa que no se relaciona con el fonema. 3D, vamos a ver 3D. No se relaciona con el fonema. ¿Ya? A ver, unidad indivisible, número 3. Luego dice, mínimo sonido abstracto, sonido mental, sonido articulatorio. Esto de aquí no corresponde al fonema. Recuerda que el fonema es mental abstracto. Muy bien, correcto ahí Andrea, ¿no? Kevin también, por ahí Camila y otros más. John también. A ver, número 4. Número 4 dice, un momentito, déjame mover esto. Número 4 dice, no es un tipo de clasificación según el punto de articulación que pusieron ahí. A ver, Camila. También la C. Correcto, muy bien. Esto y acá, la letra C, casita, corazoncito, no corresponde a la número 4, ¿ya? Número 5. Las vocales se clasifican en. Correcto, muy bien. En la B, vamos a ver la B. Posteriores, anteriores, centrales, muy bien. Según la posición de la lengua, se clasifican en posteriores, anteriores y centrales. Muy bien, correcto. Estaban atentos. Número 6. Señala la alternativa que presenta solo fonemas bilabiales. Bilabiales. Muy bien, ya lo viste, Andrea, Kevin, ahí está. PBM, ¿ya? PBM. Vamos a corregir aquí que se me pasó la mano. A ver, PBM, entonces, avioncito para el número 6, número 7. Número 7, ¿qué marcaron la 7? La A, vamos a ver si es la A. Los fonemas se clasifican en segmentales y suprasegmentales. Muy bien, correcto. Habíamos dicho que los segmentales eran, otra vez, los segmentales eran las consonantes y vocales y los suprasegmentales eran la entonación y el acento, ¿sí? A ver, seguimos. Número 8, no te adelantes, Andrea, yo sé que sabes. A ver, número 8, no es un modo de articulación, la E, correcto. No es un modo de articulación, la E, ya que esto es según el punto de articulación. No corresponde entonces al número 8, correcto. Muy bien, ahí lo que marcaron ahí. Número 9, señala la correcta representación fonológica de las palabras vaca y perro. Ajá, correcto, Andrea, es la letra A. ¿Sí? La letra A. Avioncito para la número 9. Muy bien, recuerda el año pasado, ¿no? A ver, número 10. ¿Qué representación fonética es incorrecta? 10C también, a ver. Muy bien. ¿Qué le falta aquí? Le falta el símbolo teta, ¿verdad? Muy bien, esa es entonces. Ya, casita para el número 10, número 11 ya está resuelta, número 12. Señala la alternativa que solo presenta vocales anteriores. B, vamos a ver si es la B. Vocales anteriores son I, E, nada más, y es correcto, muy bien Camila. ¿Ya? Es la letra B. Besito entonces, número 2. ¿Ya? Número 2. Número 13, vocal baja o abierta central. Muy bien, Matías. Correcto, Arisa. Es la letra A. ¿No? Muy bien, número 14, relación incorrecta. 14, vamos a ver, Kevin. 14, relación incorrecta es correcto. Lateral N. Las laterales son la L y la L nada más. ¿Ya? Muy bien, número 15. Número 15, a ver qué marcaron en la número 15. 15A, vamos a ver, Andrea. A ver, 15A, ¿cuál es el fonema consonántico oclusivo bilabial sonoro? Bilabial sonoro, muy bien, letra A, B nada más. ¿Ya? B nada más, correcto. Y 16, 16D, a ver, está arrasando esto, a ver. 16, los hablantes del español pueden diferenciar mapa y papa porque los fonemas consonánticos M y P son letra D, me dijeron, ¿verdad? Correcto. D, articulatorios, ¿no? Pero los fonemas no pueden ser articulatorios, ¿no? Había una característica, los fonemas se caracterizan básicamente por distinguir palabras a través de los sonidos, ¿sí? Por eso decimos que es distintivo, ¿ya? Muy bien, correcto ahí, corrigió Camila. Número 17, marca la alternativa en la que los fonemas vocálicos son todos anteriores. Vamos a ver, Piero, a ver si es la E. 17,
La E dice, muy bien, anteriores. IE, solamente vocal IE. 18. Número de fonemas que corresponden respectivamente a las palabras axila y ancho. Número 18C. Vamos a ver, corazoncito. 55, perdón, 65. A ver, axila tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ancho tiene 1, 2, 3, 4. Incluso. A ver, número 18, rebobina, a ver, rebobina. A ver, axila. Ah, lo que pasa es que tú estás dividiendo el fonema compuesto X, ¿verdad? Yo me imagino que a eso te refieres. Vamos a ver, si pues acá vamos a poner, la X equivale al sonido KS, ¿verdad? Axila, por lo tanto habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y del otro tienes 1, 2, 3, 4 nada más. Ahí falla, ¿ves? Sería en todo caso la letra A. ¿No? Lo que pasa es que en la X sí se puede observar, se puede notar el doble sonido, el sonido compuesto KX, KS. En cambio, en la H no se puede observar. ¿Ya? A ver, siguiente, número 19, marca la alternativa conceptualmente correcta. 19C, el fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. Muy bien, letra C, corazoncito, número 19. Y último 20, ¿cuál de las afirmaciones son verdaderas cuando se refieren a la relación fonema-letra en castellano? Todos marcaron la A. Vamos a ver. 3 y 4. La 3 dice, todos los fonemas tienen una única representación gráfica. No, todos los fonemas no tienen una única representación gráfica. No, ahí fallaste. A ver, rebobina, a ver, corrige. Dice el número 1, ciertos fonemas se expresan por medio de dos o más grafías. Sí, por ejemplo, la letra B. El fonema B se representa a través de la B y la V. Por lo tanto, sí es correcta la número 1. 2, ¿el número de fonemas es igual al número de grafías? No, es falso. Todos los fonemas tienen una única representación gráfica. Ya vimos que no, ¿verdad? Número 4. Algunos fonemas nunca se representan gráficamente. Ah, ya lo viste, ¿verdad? Muy bien. A ver, algunos fonemas nunca se representan gráficamente. A ver, puedes escribir ahí en el chat, por favor, para poder eh, leerte. A ver, decíamos entonces, me quedé en la 4. Algunos fonemas, ¿ya? Nunca se representan gráficamente. Algunos fonemas nunca se representan gráficamente. Todos los fonemas tienen una representación gráfica, ¿ya? Por lo tanto, todos los fonemas tienen una representación, por lo menos, ¿ya? Y la última dice, algunas grafías simbolizan más de un fonema. Sí, es correcto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué alternativa me dijeron? La de dedito, entonces, para la número 5, ¿ya? Número 20. Hasta ahí, entonces, corresponde al desarrollo del tema de fonología.